ja ens plantem a les 12 del migdia i aprofitarem aquest temps intensament per parlar de videojocs. Amb nosaltres tenim, a través de videoconferència, el Rubén Mercado. Bon dia, Rubén. Bon dia, què tal? Com esteu? Molt bé, molt bé. Tu, tot bé? Tot bé, tot bé. A tope. Molt bé, sí, ja ho veig, el teu entorn està a tope també, Estic veient avui un altre angle, amb la teva càmera, i veig que estàs ple de coses pendents de provar, no? Potser tens aquí una pila de videojocs. La meva oficina és el museu que tothom vol tenir a casa, però que ninguna dona li deixa tenir. És una definició bastant literal de lo que és el meu despatx. Sí, tenim aquí moltes cosetes interessants i algunes coses que tenim que provar, i bueno, sempre hi ha cosetes, però bueno, bé, content. Ja, entenc que això és a la feina, perquè a casa no t'ho deixen tenir tot això, No tot. No tot. Bueno, no gaire. No, quasi bé res. bueno, i aquí paro. Alguna cosa ja, però poqueta cosa. Però bueno, ja va bé. Teniu la meva... El teu espai aquí. Pecera, com es diu, i aquí tenim bé i no molesta ningú i ja està. I tu tan content. Només la dona de la neteja que diu, ostres, cada vegada tens més merdetes que Com que merdetes? Com que merdetes? Això no... Per la persona que no entén de videojocs o que no li agrada, que no és friqui com jo, són merdetes que agafen pols. Però bueno, segur que molta gent que està escoltant això es veu totalment reconeguda tant per un costat com per un altre. Exacte. Però bueno, ja està. Sí. Bueno, dit això, que el Rubén no para, que està, ja sabeu que viu per això, la seva feina, la seva passió, la seva vocació. Avui hem de parlar d'un joc, però abans volia preguntar-te si ens va quedar alguna cosa per descobrir del CES de Las Vegas. Bueno, sí que hubieron más días y se enseñaron más cosas, pero los platos fuertes ya ven este tipo de ferias que es donde acaparan gran parte de la comunicación, porque parece que los medios solo van el primer día y luego no van el resto de días, los generalistas, ¿no? Entonces, las compañías aprovechan ese primer día para enseñar un poco las tendencias o las novedades más potentes. No sí que hemos visto cosas también relacionadas, como dijimos, con la inteligencia artificial. Por ejemplo, algo que vimos el segundo día fue un nuevo portátil gaming que está presentando LG, que es un portátil muy pensado para jugar y sobre todo para trabajar, es decir, un portátil muy potente, que lo diferente que tiene es un proyecto todavía, no es un prototipo, todavía no está en marcha. Lo diferente que tiene es que la pantalla se hace grande automáticamente en un portátil. Es decir, son las pantallas que vienen ahora, como sabéis, se está poniendo muy de moda esas pantallas en los móviles que se abren y se transforman en una pantalla más grande. Sí. O empiezan a haber algunos prototipos de pantallas OLED que son, que se pueden enrollar, dijéramos. Sí. Entonces, con un simple movimiento de mano, haces que la pantalla pase de 19 pulgadas hasta 24 pulgadas, ¿no? Que hace que sea mucho más grande para que en un entorno gaming y de trabajo, gracias al procesador que dicen que va a tener y todo esto, pues que hace que sea mucho más atractivo, ¿no? Pero bueno, tampoco hubieron muchas más cosas súper importantes, súper diferentes, ¿no? Sí que es algo que se comentaba mucho, ya no solo en la feria, sino en todos los entornos, que es algo que seguramente muchos de vosotros habéis escuchado, que es la situación que está pasando el tema de las fábricas de memoria RAM y de discos duros, pero sobre todo de memoria RAM, ¿no? Para los que no hayan escuchado el tema, pues la memoria RAM es un componente esencial para cualquier tipo de ordenador, consola, incluso televisores, reproductores, cualquier producto tecnológico, que por culpa de esta locura que está viviendo la inteligencia artificial y las empresas que están con esa carrera por intentar tener la inteligencia artificial más veloz y más potente y más orgánica posible, pues muchas de estas fábricas, al tener los servidores y los ordenadores que necesitan poder hacer funcionar esa inteligencia artificial, no pensé cuando conectáis a ChatGPT o a Grok o a cualquier otro de los programas que utilizan inteligencia artificial que está utilizando vuestro ordenador para poder hacer todos esos cálculos y poder dar esas contestaciones tan rápidas y tan específicas, no, vas todos a unos ordenadores centrales de las compañías que tienen esos productos de inteligencia artificial y son esos ordenadores los que hacen esos cálculos para trasladarte la información a ti, ¿no? Esos ordenadores de inteligencia artificial y los servidores de inteligencia artificial necesitan una cantidad ingente de recursos, entre ellos memoria RAM. ¿Y qué está pasando? Que las empresas, como sabéis, la memoria RAM no las fabrican todas las empresas en el mundo, sino que hay 2 o 3 empresas a nivel mundial que son las únicas productoras de memoria RAM.
Pues estas empresas de inteligencia artificial están llegando a acuerdos con esas empresas de fabricación de memoria RAM para quedarse con toda la producción al precio que sea. ¿Esto qué está haciendo? Pues que los precios de la memoria RAM en los últimos 3 meses se estén multiplicando entre un 25 y un 30% semanalmente. Claro. Con lo que antes comprarte una memoria RAM podía costar 50 euros y esa misma memoria RAM ahora, estoy hablando hace 3 meses, ahora pues estamos hablando de que seguramente esté en unos 250. Mora meva. ¿Y eso qué está produciendo? Pues que los precios y la sensación que hay en el sector tecnológico, sobre todo el sector de los ordenadores, pues hay una tensión bastante grande porque los precios van a subir y ya no solo que vayan a subir, sino que en muchos casos se teme a que haya un desabastecimiento general de esta memoria RAM que no solo con la subida de precios se podrá solucionar, sino que en algunos casos pues está frenando muchos desarrollos de muchas compañías tecnológicas porque no saben qué hacer para gestionar esta situación, que no va a ser a corto plazo. Se está hablando de entre 4 y 5 años, con lo que veremos a ver cómo vamos viendo los primeros efectos de esta falta de memoria RAM. Se está hablando de subidas de precio de tecnología, como pueden ser televisores, como pueden ser ordenadores, como pueden ser consolas, sobre todo productos que trabajan con márgenes muy pequeños y cualquier fluctuación de cualquiera de sus componentes y todo lo que lleva alrededor de esos componentes, pues se tengan que subir precios, ¿no? Y es una sensación un poquito extraña que al final el consumidor, por un lado, pues tiene las ventajas de poder utilizar la inteligencia artificial, que es algo que cada día está más en nuestra mano, en el día a día, pero al mismo tiempo esa evolución pues también produce este tipo de problemas, ¿no? De abastecimiento. Pero bueno, es algo que se va comentando y veremos a ver cómo evoluciona. Pero poco más, ¿no? Estas semanas son semanas tranquilas en cuanto a lanzamientos, en cuanto a noticias, en cuanto a novedades, hay poquita cosa. Pero son las semanas que a mí me gustan pues para recuperar juegos que a lo mejor no hemos hablado por épocas festivos, de Navidad, o porque hay momentos en los que teníamos como más saturación de lanzamientos con gran nombre y algunos títulos que no tienen tan gran nombre, pero que para mí creo que son títulos que se pueden hablar perfectamente y se pueden analizar perfectamente. Pues son estas semanas de barbecho, dijéramos, las que utilizamos para poder darle también visibilidad a estos títulos que sin ser unos triples A's, porque el título que vamos a hablar hoy en cuanto a juego no es un triple A, aunque a mí es uno de los juegos que más me ha sorprendido y que más he jugado esta Navidad, que son juegos que yo creo que sí que tienen un espacio en cualquier programa, en cualquier espacio de videojuegos, ¿no? Vale. Vamos a hablar de un juego que estaba a ser una película de 1991, por eso yo cuando vi que se anunciaba este juego ya me empecé a poner contento, porque yo ya que pinto canas, pues es una película que me marcó muchísimo, que ya estamos escuchando el sonido y que solo con esos 4 acordes ya sabemos de qué película estamos hablando, porque hablamos de una de las películas que más marcaron seguramente a los jóvenes que en ese 91 éramos jóvenes, pero que ha envejecido muy, muy bien. Es una película que perfectamente se puede disfrutar ahora y que incluso habla de cosas que en el 91 eran totalmente ciencia ficción, pero que en estos momentos es presente muy, muy puro, ¿no? Pues estamos hablando de Terminator 2, acordaros, Terminator 2 en aquella película en la que la inteligencia artificial habría creado máquinas que se apoderaban del mundo y que se tenía que intentar desde el pasado o desde el futuro, como venía John Connor, se venía aquí a intentar salvar el que ese ordenador central que había tomado el gobierno a nivel mundial y creaba sus propios Terminator y sus propias máquinas, ese Skynet, no se llevará adelante, ¿no? Es algo que en el 91 sonaba muy a ciencia ficción, pero que en este 2025, muy poquitos años después, pues es algo que casi todos hemos pensado en algún momento que pasará, ¿no? También es verdad que el tema de la ciencia ficción y las películas como Terminator, como Matrix, todo esto, pues quizá ha creado un estigma de miedo de qué va a pasar cuando la inteligencia artificial sea capaz de crear por su cuenta, o pensar por su cuenta, decidir por su cuenta, ¿no? Yo creo que todavía estamos algo lejos y que confío en que seamos una sociedad, es decir, confío es una palabra muy grande para lo que voy a decir, pero confío que seamos una sociedad en la que podamos ponerle límites a que la inteligencia artificial no pueda transformarse en alguien que tome decisiones de manera unilateral sin nuestra autorización. Vamos, pero bueno. Vamos a hablar del videojuego, porque tampoco vamos a ponernos en modo catastrofista. Es un juego que se lanzó el 12 de diciembre, es decir, nos pillaba justamente en esas fechas navideñas. Se ha lanzado en formato físico para Switch, Play 5 y PlayStation 4, aunque también está disponible para PC y Xbox vía digital. Es un juego desarrollado por Bitman Bureau, que tienen bastante experiencia en ese tipo de juegos, y distribuido en España por Meridian Games, que es una compañía que la verdad es que está haciendo un trabajo brutal en traer esos títulos que en principio se hubieran perdido en el gran mar, en la laguna que hay de juegos digitales, que está muy bien, pero que
son capaces de traerlo en formato físico, en una edición Day One muy chula, con algunos extras y algunas historias muy guapas que hacen que ya no solo disfrutes del juego, sino que también puedas tenerlo físicamente y tenerlo dentro de esas mierdetas que tengo aquí detrás de cosas en el que es un juego que merece la pena estar en cualquier estantería, ¿no? Es una propuesta retro, es un juego, como está muy de moda ahora todo el tema de retro, el pixelar y todo esto, es un juego, una propuesta retro, es un shooter run and gun con algunas toques de plataformas, un shooter run and gun para los que quieran saberlo más en español, como a mí me gusta. Es un juego de estos de ir avanzando, ir disparando, ir acabando con enemigos, y ese toque de plataformas es porque no solo es en 2D y avanzas lateralmente, para adelante y para atrás, sino que también hay muchos momentos en los que tendremos que ir subiendo diferentes alturas y diferentes momentos en cada una de las partidas, incluso con algunos toques de puzzles muy, muy, muy básicos que encontramos repartidos por el juego, ¿no? Ya de por sí el juego es una oda a todos los que disfrutamos de la película, ya que abarca momentos muy, muy épicos de esa película, momentos que nos marcaron y que nada más ver las imágenes del principio, que hay como unas pequeñas cinemáticas muy a pixelar, muy renderizadas, muy en píxel, muy así, muy retro, pues van a irnos metiendo en todos y cada uno de los momentos, pero no se centra únicamente en los momentos que hemos vivido de la película, sino que el juego aprovecha también para darle un poquito más de profundidad a lo que vimos en la película, explicándonos ciertas cosas que quedaban un poquito en el aire o cosas que directamente no pudimos ver en la peli, pero que sí que podemos disfrutar en este juego, pero siempre, siempre, siempre siguiendo todo el canon de la película. Todo, excepto una pequeña cosa que luego diremos, que por temas de licencias, pues no se ha podido trasladar exactamente igual, pero vemos a los personajes clásicos y míticos de la película y que vamos a poder controlar, como Sarah Connor, como John Connor, tanto de niño como del futuro, como el Terminator, el T-800, que en este caso, por temas de licencias, no está tan bien recreado porque no pueden utilizar la cara de Arnold Schwarzenegger por tema de licencias, en cambio la de Sarah Connor, John Connor y todos los otros personajes que vemos, pero ese T-800 vemos un personaje fuerte, musculado, grande, con sus gafas típicas. Como es un juego pixelar muy retro, pues nos lo podemos imaginar, pero sí que es verdad que en todos los personajes podemos reconocerlos directamente, pero este T-800 pues vemos que no es la cara de Schwarzenegger por tema de licencias, pero bueno, que no es un detalle que pasa un poco sin bueno, mucho problema. No es importante pero tampoco. Los que buscamos y los que queremos ver exactamente lo que vimos en la peli, pues nos hubiera gustado ver esa cara de Arnold Schwarzenegger, pero al final lo bueno es todo lo que tiene, ¿no? Encontramos un juego con muchísima acción, munición ilimitada, potenciadores de esas armas que vamos a ir teniendo en cada una de las fases que vamos a tener, enemigos finales de cada fase, fases muy variadas, algunas son simplemente de avanzar y disparar, tenemos una fase, por ejemplo, la típica fase o la típica escena de la película donde el T-800, ese Terminator que viene del futuro, entra a ese bar de moteros totalmente desnudo y tiene una lucha con algunos moteros para quitarle la ropa, las gafas y la moto, pues ese también es una fase que es muy icónica y también es un poquito diferente, recuerda mucho a Double Dragon. Tenemos fases de persecución, cuando vamos en la furgoneta con Terminator y con John Connor y nos está persiguiendo ese T-1000, aquel Terminator que venía del futuro de metal líquido que podía deformarse y podía romperse en mil pedazos y volverse a juntar. Es decir, tenemos un poquito de todo y es un juego que en todo momento nos recuerda a esa peli y a cada uno de los momentos, y han sabido llevarlo muy bien esta gente de Bitmap Bureau a todo lo que hubiéramos sentido si realmente hubiéramos estado en ese momento, no solo disfrutando de la peli, sino también tomando decisiones, ¿no? Es un juego relativamente corto, sí que es una pega, sí que es una pequeña pega porque el juego en su modo normal, en ese modo historia, dura unos 55 minutos, una hora, es decir, que no es un juego muy, muy largo. Es un juego, en algunos casos, bastante exigente, no mucho en los niveles de dificultad bajos, pero vamos a poder escoger 3 niveles de dificultad. Dependiendo del nivel de dificultad, pues nos encontraremos con más enemigos y más momentos un poco en los que tendremos que no solo avanzar y disparar, sino también tendremos que ver cuáles son las mecánicas de los enemigos y sobre todo los jefes finales, algo muy clásico en este tipo de juegos más retro. Lo bueno que tiene ese título es la cantidad de cosas que nos permite una vez que hemos terminado el primer nivel del juego, el primer modo de dificultad del juego, ya que podemos disfrutarlo en los 3 modos de dificultad. Cuando hemos pasado el juego por primera vez, en según qué misiones nos va a permitir tomar decisiones diferentes y que eso nos llevará a tramas diferentes de la película e incluso algún final diferente a lo que vimos en la película. Es decir, que cuando terminéis el juego por primera vez os recomiendo que lo juguéis una segunda vez, subiéndoos un grado de dificultad. Pensar que en el modo historia tenemos continuos infinitos, es decir, podemos ir continuando sin límite hasta que nos pasemos el juego. Y cuando terminamos esos 3 modos de juego nos aparece un nuevo modo de dificultad que se llama Juicio Final, con lo que no hace falta decir cómo será ese modo de dificultad. Es un modo de dificultad muy, muy, muy exigente.
Y además tenemos otros modos diferentes en los que disfrutar del juego. Por ejemplo, el modo recreativa, que es el juego tal cual lo hemos jugado, pero sin continuaciones, como si echaras una moneda de 25 pesetas de nuestra época y lo que tienes para jugar, es decir, tienes que pasarte el juego con las vidas que te dan de inicio, un reto bastante exigente. Tenemos el nivel de entrenamiento, el modo entrenamiento, en el que vamos a poder jugar una misión que es recomendable la primera vez que juegas y no vuelves a jugar más, en el que te enseño un poco los controles muy sencillos, se juega solo con 2 botones, el de disparar, el de arma secundaria y luego la cruceta o con el analógico para ir avanzando o en algunos casos utilizar por diferentes puertas y diferentes cajas que nos van a permitir escondernos un poco y darle un toque muy básico de sigilo para poder acabar con los enemigos. Luego desbloqueamos el modo infinito, que es tú contra todos, es decir, es un modo en el que tú vas a empezar a luchar contra enemigos que te van saliendo sin problemas en el camino de tu vida, a ver hasta cuánto puedes aguantar, van saliendo todos los enemigos que nos vamos encontrando durante el juego. Un modo avalancha de jefes, que es lo mismo pero con todos los jefes finales, vamos a ir luchando con cada uno de los jefes finales, y luego el último modo, que es Madre del Futuro, que es un modo en el que está centrado en Sarah Connor, en los diferentes momentos épicos de la película de Sarah Connor, que también está francamente bien, ¿no? Es decir, que es un juego que sí que es corto, puede parecer corto, es una queja que hace mucha gente que, oye, pago lo que pago y no me gustaría solo disfrutar 55 minutos o una hora, bueno, 45 minutos, 55 minutos, si estás bastante habituado. Yo, por ejemplo, me ha durado 1 hora y media aproximadamente, ¿no? Pero sí que es 1 hora y media de disfrute total y de momentos muy épicos que me han recordado momentos muy chulos de cuando vi la peli. Pero esa parte de desbloquear todas esas cosas que hay, esos modos de juego, sin cambiar en gran medida el título, pero tomando esas posibles decisiones o esos diferentes modos simplemente de luchar con los enemigos a los jefes finales, la verdad es un juego que te puede ofrecer bastantes más horas de disfrute, ¿no? Técnicamente es brillante, a pesar de ser un juego retro y que sea todo muy pixelar, todos los entornos en 2D son totalmente reconocibles, las animaciones de los personajes son brutales, súper reconocibles en todos ellos, menos en el T-800, en ese Terminator, que también tiene unas animaciones muy chulas, pero que no vemos la cara de Schwarzenegger. Una banda sonora brutal, porque es la banda sonora original de la peli, es decir, vamos a ir jugando y vamos a ir escuchando músicas que nos llevan directamente a la película, incluso algunos sonidos o algunas músicas están grabadas directamente de lo que sería la banda original, por ejemplo, la música que sonaba cuando entras a esa mítica fase de Terminator en el bar, contra los moteros y todo esto, que incluso vas a poder cambiar la canción y poner la canción clásica de esa peli en una jukebox de esta, una máquina de estar de música, y puedes interactuar con ella. Sí que es verdad que no tiene voces, porque tampoco es un juego que se meta mucho en explicar cosas de manera pues en vídeo o en diferentes imágenes, sino que se centra en explicar la peli jugándola, que eso también se agradece. Y los pocos textos que tiene sí que están totalmente en castellano, con lo que si en algún momento necesitas recordar, pero bueno, más que recordar, se utiliza un poco como guiño a frases míticas, ¿no? De esos momentos épicos, esa Sayonara Baby o esa Connor hablando con su hijo, que sí que sean en castellano. Un título que es muy recomendable para todos los fans que ya pintamos canas, pero que también no hace falta ser tan mayor como yo para poder haber disfrutado de esta peli. Un título que bueno, pues yo creo que es súper recomendable jugarlo y nada más terminarlo, volverte a poner la peli, que es lo que a mí me dieron ganas de ver la película, que ya no sé cuántas veces la he visto, pero en ese momento la vi otra vez. Y un título que sin ser un gran esplendor en cuanto a gráficos, porque no va a eso, va a ese modo retro pixelar, cumple perfectamente con lo que un juego de Terminator nos hubiera gustado tener, y se agradece que haya salido después de tantos años, porque en aquella época, en 1991, que salían videojuegos basados en películas como churros, pero que eran videojuegos que tenían una calidad pésima y muy mala, pues bueno, pues hemos tenido que esperar unos cuantos años para disfrutar el que para mi gusto es el mejor juego basado en la licencia Terminator, con lo que ese Terminator 2D No Fate es uno de los que, bueno, pues que pueden cuadrar perfectamente en vuestro catálogo de juegos, sobre todo si sois fan de este tipo de juegos y si sois fan de Terminator, que hay muchos. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. Todo, ¿no? Y tus calzoncillos también. Todo, se lo llevo todo. Rubén, necesito tu moto también. Pues yo no tengo moto, pero si quieres te doy la... Bueno, déjalo. Todo lo que tienes en tu despacho. Torna'm a dir el nom d'aquest Terminator. Terminators 2D No Fate. No Fate, perfecte. Molt bé, doncs, aquesta és la recomanació d'avui del Rubén Mercado. Ja veieu la seva emoció també per aquest nou joc de Terminator i per rememorar. No em posis aquesta música ara, és que sabia que al final sortiria la Sarah Connor.
Rubén, moltíssimes... Hombre, ojete calor, y esa canción es para escucharla en bucle. Sou una colla... Vamos, gran grupo, Una que colla vienen a de Barcelona, friquis. me parece que en breve, que yo tengo ganas de que confirmen fecha, porque creo que vienen en Barcelona en breve y puede ser, a ver, como música es lo que hay, pero como espectáculo puede Això ser sí. maravilloso. Sí, Tens tota la raó. Bueno, doncs amb aquesta música acomiadem el Rubén avui. Ens tornem a retrobar la propera setmana per seguir parlant de videojocs. Gràcies, Rubén Mercado. Una abraçada a tots, que vagi bé. Fins la propera, adeu. Adéu. Sayonara baby, dice el tío 800. Él también quiso matarte hace ya algún tiempo.